Tipos de movimientos de cámara. A muy grandes rasgos se suele decir que hay dos tipos de movimientos: movimientos de cámara físicos y movimientos de cámara ópticos. Como podéis ver, el resultado es muy distinto si movemos la cámara físicamente hacia adelante, así lo hacemos haciendo zoom sin desplazar la cámara, que sería un movimiento óptico. Movimientos de cámara físicos. Cuando hablamos de movimientos de cámara físicos, también los hay de dos tipos: los que tienen desplazamiento de la cámara sobre su propio eje y los que no. Yo lo voy a hacer con un gimbal para que lo veáis en acción de una forma más clara. Panorámica. La panorámica es un movimiento de la cámara sobre su propio eje horizontal, es decir, una rotación de la cámara de izquierda a derecha o viceversa. La percepción como espectadores es la de un movimiento similar a cuando giramos la cabeza. En un guión técnico lo podemos abreviar escribiendo pan, que es como se le llama en inglés. Cuando trabajamos en equipo usamos el verbo panear para indicarle a la persona que opera la cámara que realice este movimiento. La llamada panorámica de seguimiento cumple la función de seguir el recorrido de un sujeto o de un vehículo que se mueve. La panorámica de reconocimiento o descriptiva hace un recorrido por la escena para permitir que el espectador se fije en todos los detalles del escenario o para mostrarnos una visión general de un lugar, y puede usarse como un plano subjetivo si viene precedida de un plano corto de un personaje que está mirando un escenario. También nos puede servir para revelar algo que no estaba al empezar el plano, como el nombre de un sitio o un personaje que no esperábamos causando sorpresa. Barrido. Cuando hacemos una panorámica muy rápida que produce imágenes borrosas durante el movimiento, le solemos llamar barrido. Con este tipo de panorámica lo que intentamos es atraer la atención hacia la siguiente imagen. Entre sus funciones se incluyen las de comparar o contrastar personajes o lugares. Así imprimimos mucho más ritmo a ese vídeo o película. En inglés se llama whip pan o panorámica vertical. El tilt es cuando la cámara se mueve en vertical, pero sin desplazar el eje horizontal. Movimiento de cámara con desplazamiento. De forma muy generalizada en español llamamos traveling a cualquier desplazamiento físico de la cámara hacia adelante, atrás, izquierda o derecha, arriba o abajo o en diagonal. Aunque ahora veremos que hay muchas variantes cuando vayamos uno a uno y pueden adoptar nombres muy específicos según la dirección que tomen o la función que cumplan. Hay también quien le llama específicamente dolly cuando es hacia atrás o hacia adelante. Los términos dolly y traveling precisamente provienen de las herramientas o plataformas con las que se han hecho los movimientos de cámara durante muchos años, y se siguen haciendo cuando hablamos de un nivel profesional. Un dolly es una plataforma o un carrito que puede ir con ruedas o sobre unas vías, y precisamente a esos raíles que parecen vías de tren se le llaman vías de travel. Traveling in. Si el movimiento de la cámara es hacia adelante, se suele llamar traveling in, dolly in, traveling de acercamiento o traveling hacia adelante. En inglés se le llama push in, que significa empujar hacia adentro. Este movimiento nos ayuda a sumergirnos en un sitio. También puede acercar al espectador hacia un personaje para enfatizar un momento de revelación, una emoción, una frase que vaya a decir o algo que esté a punto de hacer. Y por ejemplo, si lo hacemos de forma lenta y sutil, puede acercarnos al conflicto de un personaje. Pero también podríamos usarlo para crear tensión acercándonos a un teléfono sonando, una puerta que está a punto de abrirse, y también puede revelar información que no se ve en un plano más general o para dirigir la atención hacia un detalle específico. Traveling out. El movimiento inverso sería el traveling out o dolly out o traveling de alejamiento o hacia atrás. En inglés se le llama pull out, que significa salir o extraer. Normalmente produce el efecto contrario, es decir, distanciamiento, por lo que puede tener una connotación de desconexión de los personajes o de ese entorno. Y en un plano general se puede usar para cerrar la historia o para mostrar la fragilidad de un personaje haciéndolo más vulnerable. Traveling lateral. Si el desplazamiento de la cámara es hacia los lados, en español solemos decir traveling lateral hacia izquierda o derecha. Este movimiento nos puede ayudar a reforzar la atención sobre una persona o un objeto. También puede servir para revelar el contexto donde transcurre la acción. Traveling de seguimiento. Uno de los travelings que más se utiliza, y no importa en qué dirección o ángulo se haga, es el traveling de seguimiento, que se llama así por la función que cumple y no por la dirección. Este tipo de traveling acompaña a un personaje o a un vehículo y realmente se puede hacer prácticamente desde cualquier ángulo. Traveling circular. Otra variante es el traveling circular. En inglés se le llama arc o 360 y consiste en girar alrededor de alguien dándonos una sensación mucho más inmersiva que si tuviéramos la cámara estática. Aquí podéis ver un ejemplo de una película de Scorsese en el que la cámara gira alrededor de esta pareja para provocar un momento íntimo. Pero también se utiliza para darle un aspecto épico a los personajes, como en este de Avengers, que hace que todo el equipo se vea como un héroe colectivo. Traveling vertical. Este es uno de los movimientos de cámara que más nombres puede adoptar en función de la fuente que consultéis. A mí me lo enseñaron como traveling vertical hacia arriba o hacia abajo, y así es como lo he oído siempre en rodajes. Y en inglés se llama boom up o boom down, aunque también lo podéis encontrar como pedestal, e incluso podéis encontrarlo como crane up o crane down, que significa grúa hacia arriba o hacia abajo, como por ejemplo el plano con el que empieza la película Parásitos. Este tipo de planos nos pueden servir para revelar algo que no vemos al principio del plano, para tener una vista más amplia del lugar o para cerrar una historia como hacen muchas películas.
Movimientos ópticos. Los llamados movimientos de cámara ópticos en realidad son movimientos dentro de la óptica más que un movimiento de cámara, porque lo que se mueve son las lentes. Pero la mayoría de libros lo recogen como un movimiento de cámara, porque el espectador sí lo percibe como un movimiento del encuadre que se cierra o se abre para acercarse o alejarse. En palabras más sencillas, hacemos zoom in o zoom out.